Hola amantes del terror. Estamos nuevamente con ustedes para seguir contándoles nuevas historias tenebrosas. Jejejeje. Esta vez yo empezaré a contarles la siguiente historia horrorosa. La niña del metro. Esta historia me sucedió cuando acompañamos a nuestra amiga Adela, Beto y yo a visitar a sus familiares que vivían en la Ciudad de México. Ella no quería ir sola y nos pidió que la acompañáramos, a lo que nosotros aceptamos encantados. Llegamos de madrugada a la estación del metro, aún no iniciaba el servicio. Habían muchas personas esperando ya en los asientos. Cuando nosotros llegamos, ya no había un asiento desocupado. Nos quedamos esperando en un espacio de la pequeña sala, sentados en el suelo. El tiempo esperando nos parecía eterno. Algunas personas dormían. Beto y Adela empezaron a dormitar, pero yo no podía dormir, me dieron ganas de ir al tocador. No quería decirles que me acompañaran, se notaban con tanto sueño. Decidí que iría a buscar un lavabo yo sola. Todo estaba tranquilo, en silencio. Sin hacer ruido y sin que ellos se dieran cuenta, me alejé de la sala y caminé hacia el fondo del lugar, pero no encontraba ningún lavabo ni a una persona a quien pudiera preguntarle. Casi al final de mi recorrido, vi unas escaleras que conducían a una planta baja. Volteé hacia atrás, seguía sin ver a nadie. Decidí bajar, quizá encontrar a una persona de intendencia que pudiera ayudarme. Cuando llegué abajo, todo estaba igualmente desierto. Frente a mí, estaba una pequeña acera, luego estaban las vías del metro, y después de ellas, otra acera. Tanto a la derecha, como hacia la izquierda de donde yo estaba, se extendían paredes rojas, con letreros pegados a ellas, que yo no alcanzaba a leer. Elegí ir hacia mi izquierda. A lo lejos, como a 20 metros de mí, se veía una puerta blanca, y por ella parecía salir un resplandor. Me apresuré a ir hacia ella. Cuando me acercaba más, pude ver un letrero de lavabo, algo desgastado. Ya estaba como a 3 metros de llegar a la puerta, pero, en la acera de enfrente, alcancé a ver de reojo algo extraño. Cuando volteé, me quedé petrificada, era una pequeña niña vestida de blanco. No pasaría de los 7 años de edad. Como digo, me quedé como de piedra, como si me hubiera quedado pegada al suelo. La niña se acercaba hacia mí lentamente. Pero eso no era lo que me asustó. Lo que me aterró fue ver cómo sus piernas estaban destrozadas. Parecía como si le hubieran arrancado los pies. Por sus piernas escurría una sangre oscura y espesa. De pronto sentí un hedor a podrido insoportable que me mareó. La niña flotaba con sus piernas destrozadas. Quise correr, pero mis piernas no se movían. La niña flotaba y pasó de la acera hacia las vías flotando. Entre las vías y sus pies había como 1,5 metros de profundidad. Repentinamente, no sé de dónde, aparecieron un par de luces y se oyó un ruido como del metro andando sobre las vías. En menos de un segundo, un tiempo que me pareció impresionante, el metro arrolló a la niña. Ella alcanzó a voltear hacia el metro y dio un grito escalofriante. Abrió una boca enorme y dentro de su boca todo era negro. Ambos desaparecieron de mi vista. En ese momento grité tan fuerte como pude. El miedo me invadió por lo que había ocurrido frente a mí. No me di cuenta en qué momento recuperé la movilidad. Cuando lo noté, me encontraba corriendo de regreso por donde había venido. Tampoco me di cuenta de que seguía dando alaridos de terror. Cuando subí el último escalón, vi que varias personas que esperaban en la sala me miraban asustadas. Beto y Adela, espantados, corrieron a mi encuentro. Mi amigo Beto me abrazó. Todo fue confuso.
De lo poco que recuerdo, fue que me preguntaron si estaba bien. Yo no supe qué les dije en ese momento. Solo recuerdo que rompí en llanto. Temblaba de miedo. Poco a poco, las personas que nos miraron fueron perdiendo interés en nosotros. Les dije a mis amigos que no quería estar ahí, que nos fuéramos a otro lado. Ellos me llevaron afuera hasta que me calmé y les conté lo que había pasado. No sé si me habrán creído o no, pero jamás he vuelto a la Ciudad de México y mucho menos al metro. No me gustaría volver a ver a aquella niña o algo peor. Oh, ya se me quitaron las ganas de viajar en el metro. Wow, eso fue realmente espantoso. Horrible, aterrador. Sí. Y por cierto, hasta las ganas de ir al tocador se me quitaron. Oh. Pues hay gente que dice que en el metro aparecen fantasmas y monstruos aterradores. Yo no quiero comprobarlo. ¿Y tú qué dijiste? Yo menos. Y no quisiera comprobarlo porque, precisamente hace unos días viví una historia igualmente aterradora. No sé por qué a nosotros nos suceden esas cosas. Pues yo tampoco sé. Pero mejor cuéntanos qué te pasó. Seguro que tú no te aguantaste a llegar a un váter. Ja 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 ja. No, eso no me pasó. Y antes de que tú o Filemón digan algo más, empezaré a contarles la historia que me sucedió. El perro negro. Una noche, salía de la escuela para regresar así a mi casa. La escuela a la que yo iba, se encontraba en una provincia a 20 minutos de la ciudad donde yo vivía. Se me había hecho tarde, porque me quedé a una clase extra. Eran a las 8 p.m. Lo recuerdo bien porque, a esa hora estaba por pasar el último autobús que me regresaba a mi ciudad. Todo estaba oscuro. De la escuela, a la parada de autobuses, habían 4 cuadras de distancia. Después de cada cuadra, había un pequeño camino que llevaba a la carretera principal, por la que pasaban todos los autos. Yo casi iba corriendo. Miré el reloj. Eran ya las 8:02 p.m. Si no me apuro, perderé el autobús, pensé. Apenas había recorrido una cuadra. Volté a ver el camino que llevaba a la carretera principal, contemplando la posibilidad de ir por ahí, para alcanzar al autobús, en caso de que ya hubiera pasado. En ese momento, me llamó la atención ver algo rojo que brillaba en la oscuridad. Me detuve un pequeño momento, y pude ver mejor que eran un par de ojos rojos que me miraban. Como por el lugar había visto varios perros, pensé que se trataba de alguno de ellos. Y yo les tenía mucho miedo, porque en otras ocasiones me habían querido morder. Ni tardo, ni perezoso, reanudé la marcha. Pero sentí como alguien me venía siguiendo. Un poco temeroso, de que el perro me hubiera seguido, volteé. A menos de 3 metros, detrás de mí, me seguían los ojos rojos. Para qué mentir, me asusté mucho y empecé a caminar tan deprisa, que me faltaba poco para correr a toda velocidad. Hacía un frío terrible, era diciembre. Oí unos gruñidos muy cerquita. Se me erizaron los cabellos de la nuca. Y sin pensarlo más, corrí. Sentía como el viento helado me golpeaba la cara. Corrí, y corrí a todo lo que daban mis piernas. Me parecieron unos minutos eternos. Los gruñidos estaban más cerca de mí. No pude evitarlo, y volteé a ver otra vez. No lo hubiera hecho. Detrás de mí, a menos de medio metro, estaban 2 ojos rojos y enormes. Y detrás de ellos, una sombra de una bestia espantosa. Parecía como un perro bulldog deforme y gigantesco. No pude saber exactamente qué tan alto era, pero igualaba mi estatura, y yo mido como 1,70 metros. Casi me desmayo de la impresión, no pude más que correr y gritar. Ayuda, ayuda, alguien que me ayude por favor. Pero no había nadie. Ni un alma en la calle. Y entonces, sucedió algo más aterrador. Por más que corría, sentía que no podía avanzar de aquel lugar. Desde que había empezado a correr, me di cuenta que no había avanzado nada. Y aquella bestia cada vez estaba más cerca de mí.
Pensé que en cualquier momento me iba a atrapar, abalanzándose sobre mí y entonces, no sabría qué sucedería conmigo. No avanzaba, nadie me ayudaba, nadie me oía. Empecé a rezar en voz alta. Las frases salían cortadas de mi garganta. Una y otra vez seguí rezando. Y fue como si hubiera salido de algún laberinto, corrí con el corazón saliéndoseme por la boca. Me faltaba tan solo una cuadra para llegar a la parada de autobuses. Ahí ya habían varios coches transitando las calles, me encontré también a varias personas. Caminé recuperando el aliento, por el resto de la cuadra que me faltaba. Volteé a ver el camino por donde había venido. No había absolutamente nadie. Ya no estaba aquella bestia horrenda. Miré mi reloj, eran a las 8:13 p.m. Increíble, nunca me tardaba 13 minutos en esas 4 cuadras. Siempre eran 5 minutos, no más. Pensé que el autobús ya había pasado. No sabía qué hacer. En eso estaba, cuando para mi fortuna, venían 2 autobuses juntos. Se habían retrasado. Me subí en uno de ellos, y pude volver a mi casa. Pero en todo el camino de regreso, no podía dejar de pensar en aquello que había vivido. No pudo haber sido mi imaginación, de eso estoy completamente seguro. Increíble. He sabido de personas que dicen que, a veces, por los caminos solitarios se les aparece un perro negro enorme y horrible, como el que tú describes. Y dicen que es nada más y nada menos que el mismísimo diablo, que anda juntando almas. Ay no, no me asustes que ya le tengo miedo a los perros, y tengo que salir a la calle de noche muchas veces. Pues si no quieres morir, es mejor que te quedes en tu casa y ya no salgas. ¿Qué remedio? Bueno, pues ahora les voy a contar una posible explicación sobre la historia del Salón Rojo, que ya les conté en un video anterior. Cuento esto para complacer a nuestra amiga Shizuna Nase, y a quienes se hayan quedado con dudas sobre esta historia. Jejejeje. Les dejaré el link en la descripción del video, para quienes no lo hayan oído. Y también les contaré otro de los hechos extraños que sucedían en aquella escuela, ya que lo del Salón Rojo no era lo único tenebroso que sucedía. Una posible explicación a aquel hecho tan raro que pasó en la escuela, y con nuestra amiga Marisela, podría ser la siguiente. El director de aquella escuela, se llama, si es que sigue vivo, Pedro, esperamos que no se moleste por usar su nombre real. Aquel director, era homosexual, de closet, pero más obvio que Juanga. Al igual que un profesor, muy amigo de él, que se llamaba Tonatiuh, este sí era más descarado. Al parecer, el director Pedro, y el profesor Tonatiuh, se dedicaban a acosar a los muchachos de 6º grado, ustedes se imaginarán a cambio de qué. Hubo un alumno, que se llamaba Augusto, del cual, decían las chicas que era muy guapo. Yo no lo sé porque no lo conocí. Y aun si lo hubiera conocido, sinceramente no sé si me hubiera parecido guapo. En fin. Pues el profesor Tonatiuh, se obsesionó con él. Lo acosaba, y lo reprobó para que aquel se diera a sus caprichos. Pero el chamaco Augusto, que era heterosexual, se negó una y otra vez a ser amante del profesor Tonatiuh. Hasta ahí todo marchaba con lógica. Se contaba después que, entre Augusto y el profe Tonatiuh, hubo una pelea. Parece ser que a golpes, y de ahí, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con Augusto. Algunos dicen que el profe Tonatiuh lo mató, aventándolo desde el Salón Rojo, porque este tenía una puerta trasera, parecida a un balcón. Otros dicen que al chavo lo cambiaron de escuela. Unos más dicen que Augusto simplemente abandonó los estudios. El caso es que nadie sabe qué pasó exactamente con él. Lo que sí se supo es que, el director Pedro, protegió al profesor Tonatiuh, evitando que éste fuera a la cárcel, cuando los papás de Augusto lo demandaron por acoso sexual.
Nosotros pensamos que, probablemente, tanto el director Pedro, como el profesor Tonatiuh, hicieron algo a cambio de salir impunes siempre de los abusos que cometían. Quizá hicieron algún pacto con el chamuco, o algo así, es posible. Pero ¿por qué atacó a nuestra amiga Marisela? Igualmente tenemos una teoría. Como dijimos anteriormente, el director Pedro era homosexual de closet. Y para guardar las apariencias, se había casado y tenía una hija, una niña como de 6 años. Esta niña era lo más odiosa que ustedes se puedan imaginar. Ella creía que nadie estaba a su nivel, y siempre se la pasaba burlándose de los demás niños que iban a aquella primaria. Se burlaba y humillaba a los niños que eran de escasos recursos, o indígenas. Nosotros la odiábamos, pero no podíamos hacer nada en contra de ella, por desgracia. Creemos que, tal vez, aquel diablo del Salón Rojo, quisiera hacerle daño a aquella niña tan odiosa, y tal vez confundió a nuestra amiga Marisela con ella. Bueno, y ahora les contaré la siguiente historia que sucedía en la misma escuela. Los duendes malditos. Pocos lo creerían si lo hubiésemos contado. Armando, Juan Carlos, Marisela y yo siempre andábamos juntos a todas partes. En la primera planta de la escuela, en la esquina izquierda, había un enorme árbol de almendras. Nosotros, a la hora del receso nos reuníamos allí, para cortar algunas almendras, siempre que no nos vieran los profesores, o los intendentes, porque nos regañaban. Justo al lado derecho del almendro, estaba la pared que limitaba la escuela, de la casa vecina. Y en esa pared, habían muchos dibujos infantiles. Recuerdo que eran una familia de conejos. Un conejo macho, una coneja hembra, y un conejito, hijo de ambos. Más a la derecha, había un arco iris, un sol, unos osos de trapo, plantas, hongos, y más adelante, de espaldas a la familia de conejos, estaban un par de duendes jugando en una resbaladilla. Uno de los duendes, se encontraba subido a ella, con las manos levantadas, listo para resbalar. Pero mirando a quien lo viera de frente. El otro duende, estaba empezando a subir la escalera de la resbaladilla, con las manos sujetándose en ella. Su cabeza estaba volteada hacia atrás. Mirando de frente, igual que su compañero. El solo hecho de mirar a un duende con la cabeza al revés, ya era macabro. ¿A quién se le había ocurrido dibujarlos de esa manera? Y en una escuela primaria, seguramente a algún pintor perverso. Lo más escalofriante era que, aquellos duendes tenían una sonrisa maligna en sus bocas, y sus ojos miraban con maldad, y perversidad. Como si estuvieran planeando algo. Obviamente, a la mayoría de los niños nos daban mucho miedo aquellos duendes. Evitábamos ir más allá del almendro y de la familia de conejos. Muchos chicos mayores, decían que los duendes se movían por la noche. Que incluso bajaban de la pared, y se iban a jugar en las resbaladillas, en los columpios, y en los subibajas, que estaban más adelante de ellos, y que era el área de juegos para los niños de primer grado. Nosotros no nos íbamos a quedar sin averiguarlo. Lo sé, estábamos bien locos. Pero tuvimos un buen susto que nos quitó lo curiosos. Esto sucedió antes de lo del Salón Rojo, así que Marisela fue con nosotros también. Ese día todos nos escapamos de nuestras casas. Les dijimos a nuestros padres que iríamos a hacer una tarea en equipo para cuando regresáramos a clases. Creo que no nos creyeron, pero con tal de librarse de nosotros un rato, no objetaron nada. Llegamos a la escuela a las 6 p.m. y nos brincamos la barda para entrar en ella. En la escuela no había nadie, estaba completamente cerrada. Nos sentamos lejos, como a unos 5 metros de distancia del dibujo de los duendes. Estuvimos mucho tiempo mirándolos sin que pasara nada. Solo nos resultaban horribles aquellos duendes feos. Pensamos que era mentira todo lo que se contaba de ellos. Y nos dirigimos a la barda, para subirla y salir. Primero le tocó a Marisela.
Éramos caballerosos con ella, jejejeje. Cuando ella ya estaba fuera de la escuela, y yo ayudaba a Juan Carlos a subir por la barda. Armando, que se había quedado un poco atrás, empezó a gritar muy asustado. Miren, miren, los duendes ya no están. Dejé a Juan Carlos casi colgando de la barda, y regresé a reunirme con Armando. Era cierto, los duendes ya no estaban. Vámonos, vámonos de aquí, creo que sé dónde están. Grité yo, igual o más asustado que Armando. Regresé y casi empujé a Juan Carlos para que terminara de subir. Armando y yo, casi al mismo tiempo dimos un gran salto, y nos colgamos del borde de la barda. Detrás de nosotros escuchamos ruidos y risas. Alguien venía hacia nosotros. Como pudimos, seguimos subiendo, raspándonos las rodillas y los codos, estábamos desesperados por salir de la escuela. No, ayúdenme. Empezó a gritar Armando. Lo miré más asustado, con la boca seca por el miedo. Armando iba resbalando y gritaba. Pataleaba en el aire. Comprendí que alguien lo estaba jalando para que se quedara en la escuela. Juan, ayúdanos. Grité. Juan volvió a treparse del otro lado de la barda. Se sentó con un pie colgando por cada lado de la barda, y empezó a ayudar a Armando a subir. También yo había terminado de subir. Me senté de la misma forma que Juan Carlos, y entre los dos, empezamos a jalar a Armando. Pero no podíamos subirlo. Era como si alguien más, también lo estuviera jalando hacia abajo. Las risas se oían mucho más claras. Armando seguía pataleando. Déjenlo, déjenlo. Gritamos Juan Carlos y yo. No sé cómo, a Juan Carlos se le ocurrió lanzar unos escupitajos hacia los pies de Armando. Yo lo imité. Sorpresivamente las risas cesaron. Y se oyeron como unas palabras extrañas, parecía que hablaban en otro idioma. Se notaban furiosas. Entre Juan Carlos y yo, no sé de dónde sacamos fuerzas y logramos subir a Armando. Él, casi blanco del miedo, saltó al otro lado de la barda, no calculó bien, y se cayó. Marisela estaba pasmada, no sabía qué sucedía, no hablaba. Bajamos de la barda, y todos corrimos alejándonos de la escuela. En nuestra loca huida, casi nos atropella un carro. Fue traumático aquello. Por muchos días tuvimos pesadillas con aquellos duendes. Armando, Juan Carlos y yo. Afortunadamente eran vacaciones. Cuando tuvimos que volver a la escuela, evitamos acercarnos más al almendro. Sentíamos que los duendes nos miraban. Incluso oíamos sus risas. ¿En serio eso les sucedió? Sí, melocotona. Por eso les digo que nos traumamos. ¡Ay, qué miedo! Si pensaban regalarme muñecos, osos, o peluches en mi cumpleaños, por favor no lo hagan, no me gustan nada esos regalos. Todos me recuerdan a los duendes. Está bien. Pero eso no es nada, ya les contaré yo una historia igual de terrible, que me sucedió en una tienda de muñequillas. Muy bien melocotona, esperaremos a escucharla en el siguiente video. Jejeje. Esto es todo por hoy amigas y amigos conjuromaníacos, esperamos que se hayan asustado mucho. Muajajajaja. Hasta pronto.